Martes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: Cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: Yo soy. O bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos vuelve a presentar a nuestro Señor Jesucristo revelando el final de los tiempos. Revelando el final de los tiempos. Y es que nuestro Señor, de diferentes maneras y también con diferentes palabras, nos va a hacer esta revelación. Aquí, tomando ocasión de la forma como le estaban enseñando el templo de Jerusalén, porque estaban allí. Y entonces algunos, dice San Lucas, ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y de los exvotos, aquellas reliquias, aquellos regalos que ofrecían de repente pues, por algunas curaciones, por ejemplo, y los dejaban ahí. Entonces nuestro Señor les va a decir: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Estamos alrededor del año 30 y efectivamente esto que anuncia nuestro Señor va a ocurrir unos 40 años después, alrededor de 40 años después, poco más, poco menos, hacia el año 70 de ese primer siglo, porque Jerusalén y el templo de Jerusalén van a ser arrasados por los romanos, por el ejército romano. Ya los judíos, unos 5 años antes, hacia el año 65, se van a rebelar contra el imperio. Y el imperio manda su ejército, ¿no? con su general Tito a la cabeza. Tito, pocos años después, va a llegar a ser emperador romano. Pero entonces a Jerusalén va a ser arrasada hacia esos años, concretamente el año 70. Nuestro Señor ya lo está anunciando aquí, pero a la vez hay que tener en cuenta que era un sentimiento entre el pueblo judío, que cuando Jerusalén fuera destruida, entonces se va a producir el final de los tiempos, el fin del mundo. Nuestro Señor, tomando motivo de ese suceso que realmente iba a suceder y que ya nuestro Señor estaba adelantando, pues tomando motivo de este suceso, de la destrucción de Jerusalén, va a hablar también del final de los tiempos, y por eso va a decir inmediatamente: cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o el momento está cerca, no vayan tras de ellos. Y nuestro Señor va a dar unos datos, va a dar unos signos con respecto a ese final de los tiempos. Ya no está hablando del final de Jerusalén. Hemos dicho más bien que con motivo
de ese final de Jerusalén, que había como ese sentimiento en el pueblo judío que ahí iba a suceder ya el final de los tiempos. Con motivo de eso, nuestro Señor va a revelar efectivamente el final de los tiempos y va a dejar unos signos. Va a dejar unos signos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico. Eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos, epidemias, hambre, espantos y grandes signos en el cielo. Jesucristo está dando unas señales, unos signos, pero hay que recordar que ese lenguaje es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje con el que Jesucristo está manifestando que ese final de los tiempos, y sobre todo porque viene Él, su segunda venida, y con su segunda venida al final de los tiempos, todo será muy, muy grandioso, es decir, una gran teofanía. Esa gran teofanía, esa manifestación pues grandiosa de Dios con su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, será en medio de grandes signos. Nuestro Señor da unos signos, pero no quiere decir que realmente esos signos hay que interpretarlos literalmente, sino que ya su misma venida, su segunda venida, será de tal forma que esa misma segunda venida es algo muy grandioso, un signo muy grande. Además, en otro momento el Señor dirá: ni el día, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y entonces nos podemos preguntar, pero nos ha dejado unos signos. Acabamos de decir que esos signos son un lenguaje simbólico con el que nuestro Señor está diciendo: con motivo de mi segunda venida y del final de los tiempos, todo será muy grandioso. Pero además, incluso si quisiéramos tomarlo en sentido literal, esos signos se dan a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Siempre ha habido epidemias, pandemias, enfermedades, siempre ha habido guerras, pueblos contra pueblos, reinos contra reinos, las grandes guerras mundiales del siglo pasado, 1914, 1917, 1940, 1945, guerras por un lado, guerras por otro. Estas terremotos son signos que se dan, son señales que se dan a lo largo de toda la historia de la humanidad. Con toda esta revelación que hace nuestro Señor, va a haber una segunda venida suya, va a haber un final de los tiempos. ¿Qué nos está advirtiendo el Señor? Estén preparados, estén vigilantes, estén con las lámparas encendidas. Todo esto que nos está contando San Lucas forma parte de un gran discurso de nuestro Señor, que al final de ese discurso va a terminar así, pero ya lo podemos aplicar ahora. Estar preparados, estar vigilantes, estar con las lámparas encendidas. ¿Qué significa estar vigilantes y preparados? Pues sobre todo con la gracia de Dios, la gracia santificante, la frecuencia de los sacramentos, la confesión, la Sagrada Eucaristía, la comunión, las lámparas encendidas, la luz, el fuego, pues las obras de misericordia, las obras de caridad, que son especialmente las que nos van a respaldar en ese juicio particular que vamos a tener todas las personas apenas producida nuestra muerte. Ya lo dice San Juan de la Cruz de una forma poética: en el atardecer de tu vida te juzgarán sobre el amor. En el atardecer de tu vida, es decir, cuando ya se haya acabado nuestra vida aquí, inmediatamente pasemos a la otra vida, te juzgarán sobre el amor. Este Evangelio, por lo tanto, es una invitación a estar siempre vigilantes, siempre preparados, siempre con las lámparas, con las luces encendidas para iniciar ese viaje de retorno hacia la casa de nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.